Antes de empezar a predicar, diré que es realmente, hace días que se tiene que decir esto, creo que lo debemos de decir. Es realmente triste, hermanos, que oigamos que la mayoría de iglesias permanezcan cerradas. Es una cosa que es sin precedentes en la historia de la iglesia, no ha pasado nunca. Jamás. Han habido pestes, enfermedades, plagas, y nunca jamás la iglesia del Señor, ha actuado con este comportamiento. Y me da la sensación de que, claro, cuando una casa es tuya, haces lo que quieres con ella, la abres y la cierras cuando quieres. Y entiendo realmente de que estos lugares que permanecen cerrados es porque son de los hombres y no son de Dios, así lo entiendo, porque estoy completamente convencido que Dios no quiere que su casa se cierre. Y no tenemos ninguna orden de parte del cielo para cerrar la casa de Dios. El tiempo que este lugar permaneció cerrado es porque nos obligó el Estado por orden gubernamental, pero a la mínima que nos han permitido el que podamos abrir la iglesia, y aunque fuera para orar, hermanos, que estuviera abierta la casa, aunque hubiera una persona o dos, pero me parece absolutamente abominable y no sé si esto es un comentario sectarista, extremo, no sé. Creo que es un comentario para la mejora de la obra de Dios en este tiempo, y me parece que lo que es sectario es cerrar la casa de Dios. Eso sí que es totalmente sectario. Y después de dicho esto, volvamos al tema, hermanos. Capítulo 10 de Romanos, verso 4. Capítulo 10, verso 4, famoso texto, y así será. El sermón de esta tarde trata de seguir hablando acerca de este tema tan demandado desde tantos puntos del planeta. Dice así la palabra del Señor. Espero que el Señor me dé de lo suyo en esta tarde porque no necesito mucho. Dice así la Escritura: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Repetimos el texto. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hemos estado investigando estos días, discerniendo cuáles son las mayores plagas o más problemáticas, más letales que el coronavirus. Y una de las plagas letales que enfrenta la Iglesia en este tiempo es la plaga del antinomianismo, es decir, la gente que ocupa lugares en la Iglesia, que se llaman iglesias, que predican supuestamente la palabra de Dios, pero que para ellos la ley ha sido abolida, que ya no hay mandamientos que cumplir, y por tanto, si no hay mandamientos que cumplir, aunque no lo digan así, pero es evidente en sus vidas, si no hay mandamientos que cumplir, no habrá pecado, y si no hay pecado, pues uno puede hacer lo que le dé la gana, es dueño de sí mismo, así se conducen y así viven. Y uno de los textos que estos antinomianistas usan, creo que es el que más usan, es ese texto que acabo de leer. La Biblia dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y se centran en la primera parte del texto diciendo así, como dice la palabra del Señor, que el fin de la ley es Cristo y que en Cristo se termina la ley, y que, como dice la palabra del Señor, la ley y los profetas son hasta Juan, y ahora hay otro régimen que evidentemente creemos que hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Esto es totalmente certero y esta iglesia aboga por ello. Pero hay que interpretar correctamente la palabra del Señor en lo literal, no en interpretaciones humanas, sino hay que ser lo más literal posible. Y lo más literal posible es estudiar e investigar ese texto. Y para todos aquellos que quieran sorprenderse ante este texto, cabe una interpretación literal
preciosa en la definición de la palabra fin. Dice la palabra del Señor, como he leído, porque el fin de la ley es Cristo. Y repiten los antinomianistas, y digo, y vuelvo a decir, que interpretan este texto como que se ha acabado la ley con Cristo, que ya no hay mandamientos que cumplir, que ya no hay estatutos en los cuales el cristiano se tenga que regir, que no hay una vida regida en la calidad de la relación de amor de los hombres con Cristo, de los hijos de Dios con Dios, en una relación de Dios mandando, hombres cumpliendo. Dios mandando, hombres cumpliendo. Para los que no habéis escuchado los mensajes y sermones anteriores, creemos que la justicia y la justificación es por la fe. Creemos que el sacrificio de Cristo es lo que nos lleva al cielo y no creemos que guardar mandamientos nos lleva al cielo, pero sí creemos totalmente al 100% de que aquellos que han sido salvados deben obligatoriamente, porque un mandamiento no es una sugerencia, un mandamiento es algo obligado, obligatoriamente guardar mandamientos. Así lo creemos. Y evidentemente que ese guardar mandamientos no nos llevará al cielo, ese guardar mandamientos dará evidencia de que ya Dios ha hecho la obra en nosotros y de que la está haciendo. Es decir, la regeneración se basa en la idea de que el Espíritu del Señor manifiesta su vida dentro de nosotros, nos recuerda la palabra del Señor y los cristianos viven conforme a la ley de Dios. Eso básicamente es regeneración. Trata de eso. Entonces, para el estudio de esta palabra es sencillo, tan sencillo como averiguar su significado en griego. En griego, fin es telos, y no significa un punto final, sino que es un punto que se apunta como meta, que nos tiene que llevar algo que nos lleva a otro lugar. Dicen que telos también es propósito, y dice la definición que también es un impuesto pagado, es el resultado de. Y si lo leemos así, fijaros cómo cambia la interpretación del texto. El resultado de la ley es Cristo. Lo voy a repetir. Fijaros si ponemos la interpretación correcta, literal, de lo que significa la palabra fin. El propósito de la ley es Cristo. La meta donde nos lleva la ley, donde apunta la ley, es Cristo. Se entiende perfectamente, es decir, el mandamiento no matarás no te apunta a ti. El mandamiento no adulterarás no te apunta a ti. El mandamiento yo soy el Señor tu Dios, no te harás imagen de mí, no te apunta a ti. Está apuntando a un personaje, solo a uno. Al que está sentado en el trono, a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y de eso se trata. Y de eso trata este libro. Solo trata de Él. Lo siento, no habla de usted. Habla de Él. Le gustaría a usted que hablara mucho de usted y le dijera lo guapo que es. Pero este libro dice lo feo que es usted y lo muy hermoso que es Cristo. De eso habla este libro. Entonces, explicado así, y esta es la máxima del sermón, y solamente redundaremos en textos bíblicos y explicaciones doctrinales ante esta máxima. Y esto, fijaros que yo llevo ya pues toda la vida estudiando esto, la vida en Cristo, que para mí es la vida verdadera, estudiando esto, me ha llevado toda una vida estudiando este tema y creo que hemos llegado a conclusiones doctrinales correctas. Y si hay alguien que tiene más luz, aquí está este púlpito, por favor, que nos venga a sacar del error. Sin ironías, de verdad, de todo corazón. Si el fin de la ley es Cristo, interpretamos correctamente la palabra fin y definimos fin como meta, a donde apunta la ley es Cristo. Si interpretamos correctamente la palabra fin y decimos telos significa impuesto pagado, es decir, que Cristo pagó con su vida el cumplimiento de la ley. Fíjense si es doctrinalmente correcto, ¿de acuerdo? Si
interpretamos correctamente esta palabra fin y decimos que el resultado de la ley es Cristo, repito, la meta de la ley es Cristo, por definición, y este es el principio y la máxima de este sermón. Escuchen, por definición, si la meta de la ley es Cristo, entonces el principio de Cristo es la ley. No, es muy elevado, hermanos. Voy a repetirlo. Si la meta, el final donde apunta la ley es a Cristo, el principio de Cristo es la ley. El fundamento de Cristo es la ley. La meta de salida de Cristo es la ley. Creemos en la salvación por gracia. Lo tengo que repetir porque estamos hablando de esto, de la salvación por gracia. Y creemos que la salvación por gracia lleva consigo guardar mandamientos. Y que la evidencia de esa salvación es no solo el amor a Cristo, sino el amor al principio de Cristo, los fundamentos de Cristo, que es los mandamientos. Los mandamientos. Se puede amar a Cristo y amar los mandamientos. Por definición, no sé por qué, y esto quizás lleguemos luego, esto viene a ser largo, pero lo partiré a la mitad. Por definición, la Iglesia en este siglo y siglos para atrás han puesto en contraposición a Cristo con los mandamientos, es decir, como si Cristo fuera el contrario de los mandamientos, como si la gracia fuera el contrario de los mandamientos. De ninguna manera. La gracia no es lo contrario de los mandamientos. Los mandamientos son la manifestación vivida de la gracia. Por gracia nos manda. Y bajo esa relación de gracia y amor, los que amamos al Señor, amamos su palabra y por definición amamos sus mandamientos. Hay una corriente de rechazo en este tiempo más, y a medida que venga acercándose la venida del Señor será aún más aumentada. Una corriente de rechazo a los mandamientos. Ya no se predican, como estamos diciendo estos días, no se predican en las iglesias los mandamientos. Esta corriente antinomianista tiene un fundamento, y el fundamento en sí, si uno va para atrás tirando del hilo, es que la corriente de rechazo a los mandamientos, atención por favor, es muy importante, es la corriente en realidad de rechazo al Antiguo Testamento. ¿Otra oportunidad? Vale. La corriente de rechazo a los mandamientos, si uno tira del hilo, es una corriente espiritual de rechazo al Antiguo Testamento. Para hoy día, mejor dicho, para la Iglesia, el Antiguo Testamento es para Israel. Y no sé cómo lo van a hacer, porque el Señor de la Iglesia, Cristo, dijo así: ¿por qué me increpáis si no he venido a salvar a otros que no sean las ovejas perdidas de Israel? Entonces no sé qué Señor tienen. Es más, no sé qué Señor tienen si Cristo se dedicó a predicar el Antiguo Testamento. No sé qué Señor tienen si Pablo se dedicó a predicar el Antiguo Testamento. Simplemente porque no había nuevo. Y no desacredito el Nuevo Testamento. El amar, el tener por fundamento el Antiguo Testamento no significa no tener por fundamento el Nuevo Pacto. Porque de todas y absolutamente todas, el Antiguo Testamento habla del Nuevo Pacto. Si uno quiere verificarlo, lea Ezequiel 36, Jeremías 32 y escuche cómo los profetas hablan de ese día en que el Señor quitará el corazón de piedra, pondrá un corazón de carne y escribirá los mandamientos en el corazón. No sé qué clase de pacto tiene la iglesia de hoy día que no tiene mandamientos en el corazón, porque el Antiguo Testamento habla de la promesa del nuevo pacto y el nuevo pacto habla de escribir mandamientos
en un corazón sensible. La corriente de rechazo del Antiguo Testamento provoca desacreditar la ley, provoca desacreditar. Sin embargo, esta gente es fantástica porque rechazan el Antiguo Testamento como norma de vida, pero todas las promesas del Antiguo Testamento las quieren. Cuando habla Isaías de las promesas, cuando habla Jeremías, quieren todas las promesas, pero no quieren los mandamientos. Los mandamientos son para Israel, pero las promesas para nosotros. O sea, todo lo que cuesta es para ellos, pero y todo lo que es bonito y guapo para nosotros. Esto es el antinomianismo. Esto es el antinomianismo. La Biblia dice de sí misma expresiones que tenemos que tener en cuenta como fundamento los cristianos. La Biblia dice en el Salmo 119, verso 160, que la suma de su palabra es verdad. No, es muy importante. Yo hubiera votado de la silla. La Biblia dice en el Salmo 119, verso 160, que la suma de su palabra es verdad. Es decir, la verdad no es un texto que yo coja y quite de ahí. La verdad es ese texto en sintonía con todos los demás textos. La suma de su palabra es verdad. Y tengo que decir que el Antiguo Testamento, Iglesia del Señor, es inspirado por Dios. ¿Por qué la Biblia así lo califica? Nunca la Biblia, al menos no de una manera tan literal, dice que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Lo creo con todo mi corazón. Creo que el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas paulinas, etcétera, son inspiración de Dios completa. Pero nunca el Nuevo Testamento dice de sí mismo que el Nuevo Testamento, al menos de una manera explícita, tan literal, es inspirado por Dios. Pero Pablo dice y recibe de Dios que tiene que decir esta palabra, que dice la palabra del Señor que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando Pablo se refiere a la Escritura, es a la que tiene en las manos. ¿Y qué tiene Pablo en las manos? Pablo no tiene el Evangelio de Mateo, Pablo no tiene el Evangelio de Marcos, Pablo no tiene el Evangelio de Lucas, Pablo tiene la Torá y los profetas, y Pablo dice que la Torá y los profetas son inspirados. Y saben, cuando usa inspirados es hebreo. Pablo sabe lo que dice. No dice es una inspiración fútil de un profeta, una asociación mística. No dice nada de eso. Inspirado es soplado. Pablo está aludiendo a la idea de Génesis 1, cuando habla el Señor que sopló, o 2, que sopló en el hombre y fue hecho alma viviente. Está diciendo que la Escritura, Antiguo Testamento, es el soplo del Omnipotente. Luego rechazamos cualquier corriente doctrinal que no se apoye la vida de una iglesia en el Antiguo Testamento, sabiendo evidentemente a los doctos y a los que Dios ha puesto en preeminencia para activarse en el estudio, que evidentemente hay cosas como los 613 preceptos a Israel que explícitamente lo dice así la palabra del Señor, que no son para los gentiles, evidentemente que son para el pueblo de Israel. ¿Sigo por aquí? Sí, ¿no? Sí, sigo por aquí, ¿no? Sí. Voy a seguir diciendo cosas. Por ejemplo, os diré, hermanos míos, para los que no lo sepáis, algo impresionante, que nosotros creemos que todos los 66 libros del canon bíblico son inspirados por Dios, pero creemos también que si hubiera un escrutinio inevitable y quedaran unos pocos libros de todo el escrutinio que hiciera el hombre, estamos seguros de que hay 5 libros absolutamente intocables. ¿Por qué? Es fácil, porque esos 5 libros se han copiado no solo literalmente, sino incluso los errores que hay en ellos de generación a generación. Y esos 5 libros son el Pentateuco, lo que la Biblia habla de ella misma, la Torá. Es decir,
Los 5 primeros libros de la Escritura. Lo voy a repetir porque esto es muy importante. El copista que copió a Moisés, copió incluso las erratas de Moisés. Y hasta el año 2020 que estamos hoy, cuando uno tiene un Sefer Torah, no están los errores corregidos, sino los supuestos errores siguen ahí tal como Moisés lo copió. ¿Entendéis la importancia de esto? Por eso, cuando uno abre este libro, hermanos, tiene que tener respeto. Recuerdo, no sé por qué digo esto, recuerdo una película. ¿Cómo se llamaba? Recordad aquella película. ¿Cómo se llamaba? Señor, por favor, recuérdamelo. El creyente, un judío que se hizo nazi y empezó a quemar sinagogas y se llevó una Torá a casa, un Sefer Torá, y teniendo una relación con una chica, cuando aquella chica se desnuda y abre la Torá, la golpea, cierra la Torá y aun siendo nazi y habiendo quemado sinagogas, dice, delante de esto no te pongas así. Porque aquello era, aún para un nazi que había quemado sinagogas, sagrado. O sea, cuando alguien abre este libro, hermanos míos, por favor, tomad respeto de esto. De generación a generación, de generación a generación. La ley no está abolida, la ley está cumplida. Repito la máxima, si la meta de la ley es Cristo, entonces el principio de Cristo es la ley. Sí, la ley, los mandamientos, sí, el decálogo, sí, lo que dice la palabra del Señor. Es que, pastor, tú sabes que el decálogo está hablando Dios a Israel. Sí, claro, y las promesas también. Lo que pasa es que ocurre algo, que si uno estudia la palabra del Señor, se da cuenta que antes del Sinaí ya había una ley. ¿Cómo? Si no estaba escrita, ciertamente no estaba escrita. Pero dice Hebreos 7:2, al cual asimismo Abraham le dio los diezmos de todo. Si no había ley, ¿cómo es que Abraham diezma? ¿Estáis aquí? Lo voy a repetir. Si no había ley, ¿cómo es que por mandamiento Abraham diezma? ¿Cómo es que José se aparta de la mujer de Potifar aunque es soltero? Si no había ley, no adulterarás. ¿Cómo es que José se aparta de eso si no hay ley? Si no hay ley, ¿por qué se aparta? ¿Cómo es que Job sacrifica por sus hijos si no hay ley? ¿Por qué sacrifica? Porque ciertamente había ley. Una ley oral que no sabemos bien cómo. El Señor había hablado de una manera a los maestros de la antigüedad, pre-Israel, pre-Abraham, pre-Isaac, pre-Jacob, pre-las tribus, pre-Moisés. Porque la manifestación de que había ley era el comportamiento de los piadosos hacia la acción de Dios. La ley siempre ha estado, solo que en Sinaí quedó escrita. Hay una teoría de los antinomianistas de la modificación de la ley, es decir, Jesucristo, y esto es una herejía, vino a modificar la ley de ninguna manera. Cristo no vino a modificar la ley, Cristo vino a interpretar lo que Él ya había dicho. Es imposible disasociar a Cristo de la ley, porque en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y no sé cómo los antinomianistas pueden quitarle a Cristo, que es el verbo, de ser la ley. No lo puedo comprender. No sé cómo lo deben hacer, pero si Cristo es el verbo y el verbo es la palabra, Cristo es la ley. Es por eso que en el capítulo 5 de Mateo el Señor habla
ya sabéis mucho que hemos hablado de esto. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que llamare fatuo a su hermano, el tal ya está expuesto al lago de azufre y fuego. Es decir, interpreta lo que él antes ha dicho, rompiendo la interpretación de los rabinos. Para el rabino matar era quitar una vida. Para el que lo dijo en Sinaí era llamar fatuo. Lo voy a repetir de otra manera para que se entienda un poco mejor, y disculpen los ejemplos, pero es lo que habla la palabra del Señor. Para los rabinos adulterar era irse con una mujer físicamente. Para el que lo dijo en Sinaí, adulterar era mirar y codiciar a esa mujer. No es que haya cambiado la ley, la explica. Y esto lo diré ahora y otro día en otro mensaje. ¿Por qué? Me llevó tiempo explicar esto y entenderlo. Fijaros que Cristo nunca dice, habéis leído que está escrito. Porque si no, si se estuviera metiendo con lo escrito y viniera a cambiar lo escrito, no dice así, dice, habéis oído. Porque el problema de Jesús no es lo escrito, es Él lo escrito. El problema de Jesús es lo que han dicho de lo escrito. Lo que habéis oído no está bien. Yo vengo a poner el fundamento de lo escrito y aquello que os dije ahora lo interpreto. El que mira a una mujer para codiciarla, el tal ya ha adulterado. Y esa norma que Cristo impone tiene la misma, fijaros si creemos en el Nuevo Testamento, que a mi modo de ver, esa norma que Cristo impone tiene la misma elevada santidad que las piedras del Sinaí. Exactamente igual. Jesús no rectifica la ley, Jesús la ratifica. Porque Él es la ley. Repito, no sé a qué se deben referir los antinomianistas cuando afirman Juan 1:1 que Cristo es el Verbo. Porque hay también otra tendencia que intentamos decir el otro día, que dicen que la ley, esto lo he escuchado, me lo han predicado toda la vida, que la ley no limpia lo de afuera, sino lo de adentro. Pero, al revés, que la ley no limpia lo de adentro, sino solo lo de afuera. Entonces, ¿por qué, fíjense providencialmente, por qué Pablo habla en el capítulo 7 de Romanos de codiciar? Y codiciar está en el Decálogo. ¿Cómo se puede codiciar desde afuera y no desde adentro? La ley habla de lo de adentro. El problema es que Cristo reprende a los sacerdotes y a los escribas que están solo aplicando la ley por fuera y no por dentro. Estamos sujetos los cristianos a la liturgia de la ley para nada. Ni siquiera, hermanos míos, quebrantar uno de los mandamientos, eso provoca que el Maestro, nuestro Señor, Dios en la tierra, el Verbo hecho carne, tome el acta de los decretos, como dice Colosenses, y la clava en la cruz. ¿Qué era el acta de los decretos? Todas aquellas veces que usted y yo hemos pecado, todos aquellos currículums negros como la tinta china, todos aquellos los cogió Cristo y puso delante de todos un currículum limpio. ¿Cuál? El único que existe en toda la historia, el suyo. Y esa acta que nos era contraria ahora es puesta en la cruz y clavada para decir que todos aquellos que han confiado por fe en Él, han sido salvados por Él, justificados y regenerados, ya no tienen en el DNI su apellido, sino tienen en el DNI el apellido del Padre. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. El fin de la ley es Cristo, claro, la meta de la ley es Cristo. Porque el no matarás nos llevará a Cristo. Porque el guardar el día de reposo nos llevará a Cristo. Porque el no adulterarás nos llevará a Cristo.
porque el primer mandamiento, el más terrible, yo soy el Señor tu Dios, nos llevará a Cristo y no nos debe llevar a una liturgia legalista, no nos debe llevar a judaizar, porque tales cosas son herejías, nos lleva no a una materia, sino a un personaje, no nos lleva a una teología, sino nos lleva a una persona, a Él, hermanos, a Él, a Él. ¿Sigo o termino? Es temprano, vale. Y es que interpreto que igual se os hace pesado todo esto. La ley del Señor. Mateo 5:17, para que quede aún más claro, el Señor mismo, Cristo mismo, viendo la cara de aquellos que le escuchaban muchas veces, dice, interpreta a los corazones de aquellos, interpreta, porque para el Señor los pensamientos de los hombres llegaban a sus oídos. Y llegando a sus oídos los pensamientos de los hombres, dice, ¿os pensáis que he venido a abrogar la ley? No he venido para abrogarla, he venido para cumplirla. Y no solo dice la ley, dice, ¿os pensáis que he venido para abrogar la ley y los profetas? No he venido para abrogarla, para quitarla, para romperla. He venido para cumplirla por vosotros, porque ninguno de vosotros podrá hacerlo, pero yo lo hago por vosotros. ¿Significa eso ahora que venga Flower Power? Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo he tenido esto siempre como premisa, ¿verdad? Los mandamientos de Jesús. Y hacían una pregunta el otro día, ¿cuáles son los mandamientos de Jesús? ¿Jesús tiene mandamientos distintos a los del Padre? Flipante. Cuando he leído el contexto de cuando el Señor dice esto, es que más doctrinal es imposible. Gracias, Señor, por dejarnos esto como herencia. Gracias por dejarnos esto como herencia. Repito, ¿tiene Jesús mandamientos diferentes que el Padre? Es decir, ¿Cristo y el Padre difieren en los mandamientos? El Padre dice unas cosas y Cristo dice otras. Bueno, esto es lo que dicen los antinomianistas. Que Dios habló de una manera en el Antiguo Testamento y Dios habla de una manera distinta en el Nuevo. Que Dios tiene un carácter en el Antiguo Testamento y tiene un carácter en el Nuevo. Es un Dios mutable que cambia por medio del tiempo. El tiempo cambia a Dios. Repito, en Juan 14:15 dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y viene precedido todo este texto a aquella conversación que Jesús tiene con Felipe y Felipe le dice, pero Señor, Maestro, muéstranos al Padre. No es casualidad. Muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice el Señor? Quien me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. En el 14:9 dice, tanto tiempo con vosotros y todavía no me habéis conocido. Es que lo tengo escrito en letra y no me entiendo ni mi letra. No me habéis conocido, tanto tiempo conmigo. Es decir, que en el contexto en que se dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, es en el mismo contexto, la misma conversación en que Jesús dice que el Padre y Él son uno. Es decir, no hay una disociación entre los mandamientos de Cristo y los mandamientos del Padre, son los mismos. Luego, los mandamientos del Padre en el Antiguo Testamento son los mandamientos del Hijo en el Nuevo Testamento, incluyendo la forma de guardarlos. Se agrava aún más, porque Cristo reza así, de la manera que yo os he amado. Lo voy a repetir, se añade esta interpretación de Jesús, de la manera que yo os he amado, así amad. ¡Wow, hermanos! Nos tiemblan las piernas. Es por esto que Santiago, fíjense, dice en el 1:25, pero el que mira atentamente la ley perfecta, anda, si Santiago está en el Nuevo Testamento. No es Antiguo Testamento. Santiago está en el Nuevo Testamento y Santiago dice a la iglesia, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la perfecta ley,
Y dice, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un ¿qué? Hacedor, que no es por fe, ¿qué es haciendo? Es que yo por fe, sí, por fe, pero haz. Sí, es por fe, pero tú, la fe que viene acompañada de obras. No oidor, es que yo por fe, sí, tú por fe mucho, pero no haces nada. El que tiene la verdadera fe hace, no oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Y la ley de la libertad es importante. ¿Por qué dice ley de la libertad? ¿Qué ha cambiado entre antes y ahora? Es fácil. Dice ley de la libertad, y es que la ley es algo que te esclaviza, pero la llama de la libertad. ¿Por qué? Porque si tú procuras guardar los mandamientos y caes, tranquilo, Cristo ya los guardó por ti. Eso es de lo que habla. Es de la libertad en Cristo. La liberación del yugo de la ley. ¿Cuál es el yugo de la ley? ¿Es el yugo de la ley los mandamientos? De ninguna manera. El yugo de la ley es la maldición que viene por romper los mandamientos. ¿Es tan difícil de entender esto? La maldición que viene por romper los mandamientos. Dice en el Antiguo Testamento, si hicieres esto te irá bien, bendito serás en casa, bendito tu artesa de amasar, bendito tu buey, bendito. Pero si no lo hicieres, y empieza a citar unas maldiciones, eso es la maldición de la ley, que ahora lo veremos. La ley de la libertad no es la ley del libertinaje. ¿En qué difieren libertad de libertinaje? Esto me enseñó a mí cuando lo aprendí algo brutal, hermanos. Estén atentos. ¿Qué difiere entre ley de la libertad y ley del libertinaje? O mejor dicho, libertad y libertinaje. ¿Qué es libertad? Esto parece un culto de jueves, en vez de domingo. ¿Qué es libertad? El cristiano tiene libertad. ¿Lo creo? El cristiano tiene libertad, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El cristiano tiene libertad para vestir con un polo blanco. El cristiano tiene libertad para vestir con una chaqueta tejana. Pero ¿dónde pone el límite y se convierte la libertad en el libertinaje? Es muy sencillo, cuando rebasa el mandamiento. Es brutal lo que estoy hablando. A mí me enseñó esto. Lo voy a repetir. Cuando se rebasa el mandamiento, la libertad se ha convertido en libertinaje. ¿Puedo yo cenando beber una copa de vino? Claro que sí. Tengo libertad para hacerlo. Pero cuando se rebasa el mandamiento, no en embriagueces ni en borracheras, entonces ya no estoy viviendo en libertad. Estoy viviendo el libertinaje. Es por eso que Judas lo aplica así. Convierten estos hombres que han entrado encubiertamente a la iglesia, convierten el ¿qué? La gracia de Dios en libertinaje. Es decir, es muy fuerte lo que voy a decir, convierten la gracia del Señor, atención, en una licencia para pecar. Y de esto se trata el antinomianismo. Es decir, los que no creen en la ley de Dios tienen en la gracia de Dios una licencia para pecar. Sin mandamientos no hay pecado. ¿Lo entendéis? El antinomianismo provoca el no preocuparse por el pecado. ¿No? Lo voy a repetir. El antinomianismo provoca el no preocuparse del pecado. Refiere entonces a la práctica no bíblica de vivir sin la consideración de la rectitud de Dios, empleando la gracia de Dios como si fuera una licencia para pecar, y confiar en la gracia para ser limpio sin condiciones. Es decir, yo no pasa nada que haga esto porque la gracia me cubre. ¿Hasta dónde cubre la gracia, hermanos?
Sí, es que es cuidado, ¿eh? ¿Hasta dónde cubrió la gracia a Ananías y Safira en el Nuevo Testamento? Hasta que pecaron. Y pecaron deliberadamente. La gracia no cubrirá eso. Sin arrepentimiento no hay perdón. Una cosa es una caída y otra cosa es la práctica del pecado. En otras palabras, ya que la gracia es infinita y somos salvos por gracia, entonces para el antinomianismo podemos pecar cuanto queramos y aún ser salvos. Quien peca no es salvo. El pecado en el cristiano es la excepción y no la norma. ¿Lo entendéis? Los antinomianistas están unidos a la tendencia en los gnósticos. Voy a terminar, ¿vale? ¿Qué es gnosis? Es el conocimiento introspectivo de lo divino, conocimiento superior a lo escrito. Los antinomianistas creen tener un conocimiento más alto que lo escrito. Y es una experiencia mística con Dios más que una experiencia leída, creída y vivida. Amén. No sé si seguir. No, creo que lo dejo aquí. Creo que lo vamos a dejar aquí. Voy a repetir. Si la meta de la ley es Cristo, el principio de Cristo es la ley. Lo voy a repetir. Si la meta de la ley es Cristo, el principio de Cristo es la ley. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Vamos a orar.